La bronca de Ortega Smith y Marlaska en el Congreso por los presos del Procés, ofende que nos tomen por estúpidos. Ortega Smith ha aprovechado la interpelación urgente de su grupo, sobre las medidas del gobierno para garantizar el cumplimiento de la legislación penitenciaria en Cataluña, y en otros territorios, para acusar al Ejecutivo de Pedro Sánchez de salir corriendo el pasado julio, a trasladar a los presos a las cárceles catalanas, a esas a las que se les ha transferido las competencias penitenciarias. La indignación en el rostro de Grande Marlaska ha ido incrementándose con la intervención de Ortega Smith, y el ministro no lo ha ocultado cuando ha subido al estrado. Alentar bulos es una gravísima irresponsabilidad, ha afirmado Marlaska, quien ha puesto el foco en que la clasificación de los presos está determinada por criterios técnicos, en los que participan órganos profesionales como las juntas de tratamiento, los juzgados de vigilancia penitenciaria, etc. El sistema está absolutamente despolitizado, ha asegurado el ministro del Interior, quien ha garantizado que la ley penitenciaria se cumple en Cataluña y la transferencia tiene 30 años, no es de ayer. Tras su introducción, Marlaska ha acusado al diputado de Vox de ofender a los funcionarios públicos, tanto estatales como autonómicos, y también a los jueces de vigilancia. Al Estado de Derecho no se le defiende cuestionando la división de poderes según les pueda convenir en cada momento, ha expresado Marlaska. Lo que ofende a los españoles es que nos tomen por estúpidos, que se rían en nuestra cara y que se financien partidos golpistas y separatistas y que se ningunee a los funcionarios de prisiones, ha respondido Ortega Smith en su turno de réplica, antes de recordar a Marlaska que la Fiscalía es su antigua ministra. Hasta que no logremos una abogacía del Estado totalmente independiente, permítame que ponga en duda la independencia del Poder Judicial, ha exclamado con vehemencia Ortega Smith. Muchas gracias, señora Presidente. Hay algunos que tienen siempre la memoria atascada en hace 80 años, hace más de 80 años, pero no se acuerdan de lo que ocurrió hace tan solo 3 años. Pero para eso está Vox, para recordarles, para refrescarles la memoria. Nos situamos en febrero del 2017. Esta acusación popular, la ejercida por Vox, inició todas las querellas en los juzgados de instrucción de Cataluña, en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Supremo, que tras una magnífica investigación por parte de la Policía Judicial, la Guardia Civil, sobre gravísimos delitos de rebelión, de sedición, de malversación de caudales públicos, de prevaricación, de desobediencia, fue concluyendo un acopio probatorio que terminó, como todos ustedes saben, en una sentencia condenatoria en el Tribunal Supremo. El 1 de octubre de 2017 se produjo esa farsa de referéndum ilegal, donde algunos votaban 5 veces, donde se insultaba y golpeaba a las unidades de la UIP y de los GRS de la Guardia Civil cuando intentaban cumplir las sentencias de los tribunales. El 27 de octubre del 2017 se produjo en el Parlamento de la Comunidad Autónoma de Cataluña una declaración de independencia, de secesión. Y más allá, durante 2 largos años de proceso, de instrucción, de investigación, de juicio y de enjuiciamiento, por fin el 14 de octubre de 2019 se dictó la sentencia por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, condenando a la mayoría de los miembros del Gobierno, de la Generalidad y de la Mesa del Parlamento a sentencia condenatoria por sedición y malversación de entre 9 y 13 años. 9 y 13 años. ¿Pero qué ocurrió en junio del 2019, señor Marlaska? Pues que el Gobierno del Partido Socialista salió corriendo a trasladar los presos a las cárceles catalanas. A esas a las que se les ha otorgado, se les ha transferido la competencia penitenciaria. Una gran irresponsabilidad, como veremos a continuación. Porque antes de que se dictase sentencia ya estaban allí, a buen recaudo, a recaudo de la misma Generalidad que había dado un golpe de Estado, sus presos, como decían ellos, sus presos políticos, a buen recaudo en las prisiones bajo la competencia de la misma Generalidad golpista. Y el señor Marlaska, recuerdan también, esto es memoria, nos pidió a los españoles tranquilidad y confianza
en las instituciones catalanas y centrales. Seguro que lo recuerda, señor Marlaska. Tranquilidad y confianza, pues cuando un ministro del Partido Socialista pide tranquilidad y confianza, provoca intranquilidad y desconfianza a todos los españoles, como así los hechos lo han corroborado. En la pasada legislatura, en nombre del Grupo Parlamentario Vox, pregunté al Gobierno: ¿van a conceder ustedes indultos a los golpistas? La evasiva y la callada por respuesta fue la respuesta del Gobierno. Hoy ya sabemos todos los españoles por qué. Ya lo sabemos. La semana pasada las juntas de tratamiento de las prisiones de la Generalidad de Cataluña aplicaron un mecanismo absolutamente excepcional, el del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, en una evidente burla, en un clarísimo fraude de ley, en un auténtico ejercicio fraudulento de la competencia transferida de prisiones. Porque en la práctica, de hecho, supone saltarse, esquivar, evadir las consecuencias reales de una ejecución de una sentencia tan grave, de 9 a 13 años. Y ya están en semilibertad, ya están los golpistas en la calle. ¿Qué pensarán otros muchos presos que han cometido delitos infinitamente menos graves y que llevan años y años cumpliendo prisión? Esto tiene unas gravísimas consecuencias y desde esta tribuna venimos a denunciarlo alto y claro, para que todos los españoles lo sepan, aunque ustedes, señores del Gobierno, lo saben perfectamente. Esto supone, en primer lugar, una evidente vulneración de principios constitucionales, dos principios que desgraciadamente hoy se vulneran con demasiada frecuencia. El artículo 14, que nos obliga a todos en igualdad al cumplimiento de la ley. Igualdad de todos los españoles, de todos, incluidos los que forman parte de los gobiernos golpistas de la Generalidad. A todos. Y el artículo 117, ese que nos exige la obligación de cumplir las sentencias y que otorga en exclusiva a los jueces y tribunales la resolución y el cumplimiento de esas sentencias. Esto supone, además, un evidente desprecio a la acción de la justicia. Les recuerdo que estamos en un Estado de Derecho y si se desprecia, como se ha despreciado, la acción de la justicia, que como todos ustedes saben, está formada por las acusaciones, la acusación popular que ejerció Vox, la acusación pública que ejerció el Ministerio Fiscal, la acusación particular que ejerció la Abogacía del Estado, hasta que fue torcida, cambiada y sustituida para que cumpliese la voluntad del Gobierno socialista, como abogados del Partido Socialista y no abogados del Estado. Y, por último, la acción de esa justicia también en la investigación policial y, por supuesto, en los magistrados del Tribunal Supremo. Evidentemente, los magistrados del Tribunal Supremo, en cierta medida, podrían haber evitado el escándalo y las consecuencias que se están produciendo. Lo podrían haber evitado si hubieran querido aplicar el artículo 36.2 del Código Penal, esa facultad que les otorgaba a haber establecido al menos el cumplimiento, al menos del 50% de la mitad de la sentencia antes de que se pudiera aplicar el tercer grado. No quisieron hacerlo, como tampoco quisieron ver que no nos encontrábamos ante simples delitos de sedición, que para algunos no tienen gravedad, son gravísimos, son delitos contra el orden público, pero mucho más grave es un golpe de Estado, delitos contra la Constitución, como exigíamos, como solicitábamos, como solicitó la Fiscalía con los delitos de rebelión. Y esto supone también un agravio comparativo hacia otros presos. Solo el 10% de los presos en Cataluña han podido acogerse a esta medida excepcional del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario. Por cierto, entre ese 10% casualmente se encuentra Oriol Pujol, uno de esos que forman la casta de los intocables, de los corruptos intocables en robar a los catalanes y, por tanto, a todos los españoles, y además haber promovido e impulsado el separatismo desde hace muchas décadas. Pero ya lo dijo la consejera de Justicia, Esther Capella, que no descartaba
aplicar el tercer grado, la libertad, en definitiva, antes de junio del 2020. Por eso, señores del Gobierno, desde Vox vamos a luchar para que se recupere la competencia penitenciaria y que vuelva a donde no debió salir nunca, que es a la Administración del Estado, que vuelva al Gobierno de la Nación. Y por eso también vamos a apoyar que todos aquellos que luchan lealmente por el cumplimiento de la ley y las sentencias, nuestros funcionarios de prisiones, esos a los que el abandono durante décadas de gobiernos del Partido Popular y de gobiernos del Partido Socialista, como ellos mismos dicen, ese abandono los puede matar porque los han dejado desasistidos. Vamos a luchar para que tengan su estatuto, que les reconozca como agentes de la autoridad, que les dé la formación suficiente, que les dé la retribución justa, como mínimo, la que están cobrando los funcionarios de prisiones dependientes de la Generalidad. Y completar su plantilla en los miles de funcionarios que está suponiendo, además de un envejecimiento de la misma, el que tengan que correr graves riesgos al enfrentarse en una inferioridad numérica en los módulos de prisión. Por todo ello hacemos esta interpelación, para que no se escondan detrás de subterfugios legales, para que vean la realidad de lo que está pasando en España, para que vean que quienes atentan contra la Constitución, quienes desprecian a nuestros tribunales, quienes declaran la independencia de una parte del territorio, quienes dan golpes de Estado que se pueden dar con uniforme o con corbata, pero son golpes de Estado contra la libertad y contra la democracia, no encuentren siempre la puerta fácil, la alfombra extendida para que vuelvan otra vez a lo mismo. Y, por cierto, no existe en ninguno de esos presos condenados el más mínimo arrepentimiento. Lo han dicho hasta la saciedad. Lo han repetido una y otra vez en esas entrevistas que les conceden en las prisiones. Lo han dicho hasta la saciedad. Ho tornarem a fer, lo volveremos a hacer. Esto es gravísimo, porque no solamente se está produciendo una real, de facto, impunidad al no cumplirse las sentencias, 13 años de condena y ya están en la calle, sino que además nos están anunciando que lo volverán a hacer. Y creo que ninguno de los que estamos en esta sala, ni los partidos golpistas que les acompañan y que les apoyan desde estas tribunas, ni cualquiera de los diputados, tenemos la menor duda de que a la menor oportunidad que tengan lo volverán a hacer. Pero también creo que ninguno de ellos tendrá ninguna duda de que nosotros, los de Vox, junto a millones de españoles, lo volveremos a hacer. Volveremos a querellarnos contra ellos, volveremos a sentarles en el banquillo y ojalá logremos un día no solo que entren en prisión para siempre, o al menos para muchas décadas, sino que además esos partidos que les sustentan sean ilegalizados. Muchas gracias. A continuación, tiene la palabra en nombre del Gobierno el señor ministro del Interior. Señora presidenta, señoras y señores diputados, señor Ortega Smith Molina, estaría encantado de comenzar mi intervención en otros términos. Me gustaría incluso decirle que comparto alguna de sus consideraciones que traslada al Gobierno en su escrito de interpelación. Pero, evidentemente, no puedo más que manifestar sorpresa cuando leo su enunciado. Lo voy a entrecomillar, que ya lo ha hecho la señora presidenta, pero creo que es digno de entrecomillarse. Medidas que el Gobierno de España va a adoptar para garantizar el cumplimiento de la legislación penitenciaria en Cataluña
y otros posibles territorios en los que, mediante un ejercicio fraudulento de la competencia transferida, la Administración autonómica aplica fraudulentamente dicha legislación con el fin de evitar la eficacia de las sentencias condenatorias y conseguir indultos encubiertos. Señor Ortega Smith Molina, voy a estructurar mi intervención en tres partes: un recordatorio, una explicación y creo que una reflexión que me gustaría finalmente compartir con usted. El otro día, ante esta misma Cámara y ante una pregunta de una diputada de su grupo parlamentario, me vi en la obligación de trasladarle que alentar bulos o noticias falsas es una gravísima irresponsabilidad. Y en este sentido, su interpelación, su propia intervención de hoy y las declaraciones de su grupo parlamentario sobre este tema, permítame que diga que si no son falsas, al menos son incorrectas. Señoría, me veo en la obligación de comenzar diciendo una obviedad. En España, la ley penitenciaria se cumple. Se cumple por parte de la Administración General del Estado a través de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Y se cumple también en la Comunidad Autónoma de Cataluña a través de su Administración Penitenciaria. Una transferencia que no es de ayer, más de 30 años. Se cumple, señoras y señores diputados, porque los empleados públicos, estatales y los autonómicos que desarrollan sus funciones en instituciones penitenciarias, como el conjunto de los demás funcionarios, y los que llevamos 30 años en la función pública lo sabemos, son profesionales y sujetos al principio de legalidad. Y se hace cumplir porque existen, en primer lugar, órganos colegiados formados por profesionales, como son las juntas de tratamiento, que no son un órgano de control, son un órgano colegiado que toma las decisiones oportunas conforme disponen los artículos 272 y 273 del Reglamento Penitenciario. Y de este control también tenemos a los juzgados de vigilancia penitenciaria y a los órganos de enjuiciamiento, órganos judiciales, cuando corresponde su intervención. Por tanto, señor Ortega Smith Molina, creo que antes de empezar a hablar conviene que recordemos, porque hay que recordarlo, que España es un Estado de Derecho. Es decir, todos los poderes públicos y operadores jurídicos o administrativos estamos sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Creo que conoce perfectamente el tenor literal del artículo 9.1 de nuestra Carta Magna. Señora presidenta, señorías, me va a permitir su señoría que le explique cómo funciona el sistema penitenciario español y que le aclare algunos conceptos. En primer lugar, nuestro sistema se basa en la clasificación de los presos en distintos grupos. Clasificación que determina su destino a un centro penitenciario y las condiciones de cumplimiento de la condena. Esta clasificación, señoras y señores diputados, es determinada por técnicos mediante criterios estrictamente técnicos y que además son revisables. Periódicamente revisada por las juntas de tratamiento y en todo momento por los juzgados de vigilancia penitenciaria, Poder Judicial. No sé si les suena de algo, Poder Judicial. En segundo lugar, el tratamiento es individualizado y no colectivo, y así lo determina el artículo 72.1 de la Ley General Penitenciaria. Y en tercer lugar, el tratamiento busca cumplir con el mandato constitucional de reinsertar al condenado en la sociedad. En consecuencia, las juntas de tratamiento y los jueces de vigilancia penitenciaria determinan, si es posible hacerlo, preferentemente en el centro más cercano al lugar de residencia del interno. Por tanto, y se lo recuerdo, si los presos a los que usted alude en su intervención están en cárceles catalanas, es porque el Tribunal Supremo, la Sala Segunda del Tribunal Supremo, quien enjuició los hechos y dictó la sentencia de 14 de octubre pasado, lo autorizó. Recuerde, lo autorizó. Si presos también de otras cuestiones están cerca de su domicilio, etcétera, también es por esa circunstancia.
Y todo ello es porque equipos técnicos, juntas de tratamiento y, finalmente, un juez de vigilancia penitenciaria considera que así se cumple de manera más efectiva y conforme a la ley y a los principios que la inspiran la condena impuesta. Y lo consideran, vuelvo a repetirlo, teniendo como base exclusivamente criterios técnico-jurídicos, en un procedimiento reglado, en el cual, por cierto, participa también, que también lo ha olvidado, la Fiscalía, que puede oponerse a todas esas medidas. Señor Ortega Smith Molina, este es, a grandes rasgos, el funcionamiento del sistema. Le reitero, principio constitucional de reinserción, equipos técnicos y juntas de tratamiento, juez de vigilancia penitenciaria, criterios técnico-jurídicos y presencia de la Fiscalía que puede recurrir ante el órgano judicial competente en cada caso, juez de vigilancia penitenciaria, órgano de enjuiciamiento en otros supuestos. Es decir, un sistema que, aunque usted no lo crea, según se le he podido o he tratado de explicarle, está absolutamente despolitizado. Señora presidenta, señorías, concluyo. Y lo hago con una reflexión, como le decía al principio, que me gustaría realizar junto al grupo proponente de esta interpelación, junto a Vox. Ustedes se pasan el día hablando de defender España, de defender el orden constitucional y el Estado de Derecho. Miren, podemos discrepar en que defender España sea, como decía uno de los padres de la Constitución, contribuyendo al separatismo con una actitud separadora como la suya. Pero le diré algo. El orden constitucional no se defiende criminalizando de todos los males al Estado de las autonomías. Gracias a las comunidades autónomas, a la descentralización, a la concurrencia competencial, a la cooperación y la coordinación que definen el modelo autonómico, nuestra sociedad, no lo dude, es más próspera. Como confirman distintos organismos internacionales, también es socialmente más justa y sí, también más segura. Y le diré algo más. Al Estado de Derecho no se le defiende cuestionando, como hacen constantemente y hoy en concreto, como gustan de hacer, cuestionando, en este caso, la división de poderes según les pueda convenir más o menos. Porque, en mi opinión, es un mal comienzo pretender defender al Estado de Derecho cuando se dice que la sentencia del Tribunal Supremo, recuerde que usted ha dicho que hay gente que desobedece, que difama al Tribunal Supremo, otros. Mire, le repito, es un mal comienzo defender el Estado de Derecho cuando se dice que la sentencia del Tribunal Supremo del Procés fue, y cito sus palabras, las suyas, señor Ortega Smith Molina, abro comillas, una sentencia de autor, cierro comillas. Es decir, esta ya es mi conclusión, o lo que derivo interpreto en sus palabras, manipulada. O como dijo el líder de su partido, hablo comillas, una vergüenza para España, cierro comillas. Y cree que es perseverar en el error venir a esta Cámara a confundir su función parlamentaria con el ejercicio como abogado, insinuando que funcionarios de prisiones, juntas de tratamiento, jueces, fiscales, incumplen alegremente, supuestamente con el Gobierno como cómplice necesario, la legislación penitenciaria española. Sus expresiones trascienden la crítica, respetable a una sentencia. Sus iniciativas, permítame expresárselo así, no ofenden ya al Gobierno dentro de la dialéctica parlamentaria, no. Ofenden a los empleados públicos en instituciones penitenciarias estatales, aunque usted venga luego a referir algunas cuestiones, y también a los funcionarios de instituciones penitenciarias autonómicas. También a los miembros del Poder Judicial, a los jueces de vigilancia penitenciaria, también a la Fiscalía, al órgano de enjuiciamiento, en este caso a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, en el caso al que usted hace referencia. Señora presidenta, termino. Por dar cumplida respuesta a su interpelación, indicarle que en España el Gobierno,
Los empleados públicos de instituciones penitenciarias y los jueces cumplen y hacen cumplir la legislación en materia penitenciaria, sujetos siempre al principio de legalidad. Muchas gracias. Gracias, señor ministro. Tiene la palabra el señor Ortega Smith Molina. Señora presidenta, señor ministro, muchas gracias por su contestación. Permítame que empiece por el final. Lo que ofende a los españoles es que nos tomen por estúpidos. Lo que ofende a los españoles es que se rían en la cara de nosotros. Lo que ofende a los españoles es que se financia partidos abiertamente golpistas y separatistas. Lo que ofende a los españoles es que se haya ninguneado, olvidado y despreciado a los funcionarios de prisiones que cumplen su trabajo en condiciones indignas. Lo que ofende a los españoles es que se pretenda seguirle dando alas y oportunidades al golpismo. Yo le agradezco su afán didáctico en recordarme cómo funciona el sistema penitenciario. Yo le agradezco que pretenda usted contarme que hay juntas de tratamiento que seleccionan a los presos, que los clasifican y que luego esas decisiones pueden ser recurridas ante los jueces de vigilancia penitenciaria, se le olvidó decir, por la Fiscalía. Y es aquí donde quería llegar. Por la Fiscalía, como la recurrió en el caso de Oriol Pujol, el de la casta de los Pujol, y fue puesto en semilibertad. Y como probablemente no haga por instrucciones de quienes ustedes pretenden que sea la fiscal general del Estado, la que pertenece a su partido, la que fue su ministra, que va a aplicar a rajatabla ese principio de jerarquía desde la Fiscalía General del Estado y les va a decir lo que se puede recurrir y lo que no se puede recurrir. Por tanto, no me hable de la Fiscalía y no me hable de las posibilidades de recurso. Y ya que estamos por recordar, soy yo el que ahora le recuerda que no es exactamente como usted lo ha explicado. El Tribunal Supremo no autorizó el traslado. Ustedes preguntaron al magistrado instructor y contestó que esa no era su competencia. Pero usted convendrá conmigo que es perfectamente normal y posible que haya presos que no estén en las prisiones cercanas a su domicilio. Y usted lo sabe, porque se ha aplicado y se aplica en muchas condiciones. Y precisamente aquí estamos hablando de unos condenados muy especiales. Es precisamente en las prisiones catalanas donde no deberían estar. Si ya lo hemos visto, les han puesto todo tipo de privilegios y preferencias en esas prisiones. Reciben a los periodistas, despachan como si estuvieran en la sede de su partido. Eso no lo hacen los presos normales en otras prisiones, pero allí sí, porque son sus presos, los presos del Procés. Son los que mañana van a decirle a esos funcionarios qué es que hay que hacer o qué no hay que hacer desde la Generalidad. Así que no se escude en el Tribunal Supremo. Todo nuestro respeto al Tribunal Supremo y a la Sala de lo Penal. Hizo un magnífico trabajo. Pero, hombre, lo que ofende es que usted no recuerde cómo hubo un viraje de 180 grados en la abogacía del Estado, que mantenía que había delito de rebelión, es decir, delitos contra la Constitución, en el título de los delitos contra la Constitución, contra el ordenamiento constitucional, y de golpe y porrazo dejó de verlo y se convirtieron en delitos contra el orden público, delitos de sedición. Ya sabemos que no lograron torcerle el pulso a la Fiscalía del Tribunal Supremo, ya se lo digo yo, no lo lograron. No sé qué pasará ahora con la nueva fiscal general del Estado que ustedes proponen. La verdad es que tengo mis serias dudas si volvemos a estar en la misma situación, ¿qué pasaría? Bueno, de hecho, tengo que decirle que yo lo viví personalmente. Una de esas órdenes de quien era fiscal general del Estado en aquel momento fue en una de las salas, en la sala de apelación, a la hora de solicitar o no la libertad del señor Forn. Nos quedamos solos, la acusación popular de Vox, y el Ministerio Fiscal tuvo que alegar que cambiaba de criterio
por aplicación de esa jerarquía, por esa orden que le dieron desde la Fiscalía General del Estado. Mire, hasta que no logremos que en España haya una Fiscalía General del Estado que sea absolutamente independiente, hasta que no logremos que no se meta la mano a la hora de designar a los jueces y magistrados, hasta que no logremos que el órgano de dirección, el Consejo General del Poder Judicial, no sea un reparto de cromos entre los distintos partidos políticos, permítame que pueda poner en duda públicamente, como millones de españoles, la independencia del Poder Judicial. Muchas gracias. Muchas gracias. Para concluir el debate, tiene la palabra en nombre del Gobierno el señor Ministro del Interior. Señor presidente, señorías, señoras y señores diputados, señor Ortega Smith, bienvenido y su reinserción al Estado de Derecho. Ha reconocido la sentencia, una magnífica sentencia, ya no es una sentencia de autor, ya no es una sentencia que es una vergüenza para España, me refiero a la sentencia dictada el 14 de octubre por la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Señorías, decía al comienzo de la intervención algo que, por otro lado, es un clásico cuando se debate con su grupo parlamentario. La incorrección constituye un grave ejercicio de irresponsabilidad, especialmente en el caso de los representantes públicos, y lo vuelvo a referir. Señor Ortega Smith Molina, le pido, como lo decía anteriormente, rigor en las intervenciones parlamentarias. Rigor político, en primer lugar, porque usted sabe perfectamente que nuestro país es un Estado de Derecho. También rigor jurídico, como letrado que también es, porque creo que antes de hablar alegremente de los incumplimientos de la legislación penitenciaria y de culpar de ello al Estado autonómico, las transferencias, de todo lo que no nos gusta, sería muy positivo que se informase del funcionamiento de nuestro modelo penitenciario, aunque sea para que como parlamentario proponga su reforma. Y le agradezco que me haya dado las gracias, valga la reiteración, por haber hecho un breve resumen del mismo. Y también rigor ético, señoría, sí, rigor ético, no solo rigor político y jurídico, sino también ético, porque sus acusaciones van, como he dicho, mucho más allá del banco azul del Gobierno. Son acusaciones que sobre todo faltan al respeto, y se lo he dicho a decenas de jueces de vigilancia penitenciaria, y se lo reitero otra vez más, a decenas de miembros de la Junta de Tratamiento a los que usted supuestamente hoy ha subido aquí a defender, y sobre todo a los funcionarios, al conjunto de los funcionarios de instituciones penitenciarias, a los mismos de los que usted hablaba aquí, dependientes tanto de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias como de la Generalitat de Cataluña. Señoría, le reitero, en España la ley penitenciaria se cumple y se hace cumplir por los empleados públicos y, en último término, por los jueces. Y le vuelvo a reiterar que fue la Sala Segunda del Tribunal Supremo quien autorizó el traslado de los presos a Cataluña. Se lo vuelvo a reiterar, fue la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Incluso le diré, la notificación de la sentencia la realizó por exhorto y no pidió el traslado a Madrid de los que fueron finalmente condenados. Y ese es un hecho incontrovertible. Si discutimos ya los hechos incontrovertibles, pues ya podemos llegar a conclusiones falsas. No sé qué más garantías necesita, se lo digo así. Y le reitero también, no existe un tratamiento colectivo de los presos, de los condenados, por pertenencia o no a un determinado grupo. Existe un tratamiento individualizado que se basa, como he dicho, en un sistema de clasificación donde lo que se busca sencillamente es cumplir la condena. Que el condenado, evidentemente, el interno, pueda progresar mediante un sistema flexible de su situación previsto en el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario y que se aplica a partir del trabajo de equipos técnicos, de la propuesta de las juntas de tratamiento y que requiere la aprobación final del juez de vigilancia penitenciaria, en cuya decisión tiene participación, como hemos dicho, el Ministerio Fiscal. Señoría, concluyo en este minuto que me queda y quiero trasladarles que este Gobierno considera, después de 7 años de recortes a los que usted hablaba
esos recortes e insensibilidad social, prioritario actualizar la política penitenciaria, modernizando el marco normativo con la aprobación de una nueva Ley General Penitenciaria, como expuse antes de ayer en la Comisión de Interior, que ofrezca un marco de certidumbre a la actuación de los funcionarios de prisiones, que también necesitan certidumbre normativa. Mejorando la eficacia en la reinserción también de los presos, con el impulso de los programas de justicia restaurativa y favoreciendo el régimen abierto, disminuyendo el número de internos y potenciando el tratamiento que haga efectivo el principio de reinserción, 25.2 de nuestra Carta Magna. Y dotando, sí, al sistema de medios y condiciones de trabajo dignas, reforzando la oferta de empleo público de la que usted hablaba, pero en 18 meses este Gobierno 2.000 nuevos funcionarios de instituciones penitenciarias. 2.000 nuevos funcionarios de instituciones penitenciarias. Mejorando dentro de las posibilidades presupuestarias y de esos presupuestos que llamamos a que ustedes colaboren y aprueben, mejorando la retribución y reconociendo el carácter de autoridad, como también expuse, de los funcionarios de prisiones. Y eso, señor Ortega Smith Molina, hablar de prioridades, no de exageraciones, es lo que creo modestamente que espera la ciudadanía española que hagamos en esta Cámara, porque desde luego este ministro y este Gobierno no toma a nadie por imbécil. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor ministro. A continuación, procedemos a la interpelación urgente del Grupo Parlamentario